Quiero enfocar un poco mi intervención como un poco de historia de vida, ¿vale? Que es un concepto que me gusta mucho, porque al final me permite tener como un storytelling, ¿no? Como una narrativa que me va a permitir explicaros un poco cuáles han sido mis pasos y al mismo tiempo los alumnos y alumnas que estén en fases de último curso o recién titulados van a ir viendo un poco, pues bueno, cuáles han sido esos derroteros profesionales que yo he ido transitando, ¿no? Y le puedes dar pistas bueno, de por dónde se puede caminar y también me gustaría terminar pues, con algún nicho de mercado que yo voy viendo y que creo que teníamos que estar ahí para coparlo y para trabajar en ello, ¿no? Yo cuando salgo en la facultad, yo salgo titulado en licenciado en el año 2000, yo sigo con mis estudios de doctorado hacia el 2002 y mi primera, previamente a ser titulado, yo ya había estado optando a becas de formación, a becas de iniciación a la investigación, porque era, siempre si queremos enfocarnos hacia un camino, lo suyo es que vayamos enfocándonos desde los inicios, ¿no? Mi inicio fue enfocarme al mundo de la investigación y la docencia en la universidad. Entonces, pues, seguí el camino que se marcaba, que era la beca de iniciación a la investigación y X, para terminar pues consiguiendo en el año 2000 la beca de FPU, la beca de formación de profesorado universitario del Ministerio, en la que compartí despacho precisamente con Benjamín. Benjamín fue compañero, fuimos los dos compañeros de despacho. Y bueno, durante esa etapa, fue una etapa muy buena, pues fue una etapa en la que yo ejercí de becario de investigación y de formación docente, con lo cual impartí docencia en la facultad. Muy jovencito, con poca experiencia, pero me vino muy bien. Y ahí es donde empecé yo a echar los primeros dientes, ¿no? Realmente, al final, yo creo que, bueno, por circunstancias de la vida, igual que Benjamín siguió esa carrera hacia adelante, y fijaros dónde está, que hasta, vamos, para mí siempre ha sido un modelo a seguir, ¿no? Pues Benjamín siguió y entró y ha terminado pues de decano, ¿no? Dirigiendo el barco. En mi caso yo salí sin terminar la tesis, pero es algo de lo que no me termino de arrepentir porque me ha permitido ejercer la profesión, ¿vale? Entonces yo vengo ejerciendo la profesión, después de ahí entré en la biblioteca universitaria, en el Hospital Real, con un proyecto precioso. Pusimos en marcha el proyecto de DigiBook, que era el proyecto de los repositorios, del repositorio en mi caso, de tesis doctorales, y me encargué de llevarlo a cabo desde el inicio el proyecto, con lo cual aprendí muchísimo porque era en el momento en que se estaban poniendo en marcha todos esos proyectos, los proyectos de repositorios institucionales de las distintas universidades. En el camino, eso fue hasta 2007, de ahí estuve también trabajando como documentalista en el portal Kakoku de la universidad, que es un portal de cultura contemporánea. He trabajado también como eh, archivero, bueno, inventariando archivos municipales a través de Archivalia, de una empresa de Jaén muy reconocida en su momento. En un momento dado, pues la vida me dio un traspié y me quedé parado, pero al final un poco lo pongo encima de la mesa para que cuando tengamos ese traspié no lo tengamos abajo y hay otras figuras con las que se puede trabajar y la figura de autónomo es una figura que funciona, ¿vale? Es una figura que funciona. A mí me funcionó, por ejemplo, la Fundación Francisco Ayala. Allí estuve trabajando de autónomo con un proyecto también precioso. Nuestra profesión, lo bueno que tiene es que es una profesión viva, es dinámica. Entonces, o entramos en ese dinamismo y en esa actualización constante y nos vamos posicionando en lo que el mercado va reclamando o vamos perdiendo espacio. Entonces, en mi caso, yo siempre he ido con un paso por delante. Y, por ejemplo, la Fundación Francisco Ayala, pues lo que me pedían básicamente era un proyecto precioso que era recuperar todo lo que había publicado de Francisco Ayala y sobre la figura de Francisco Ayala. Pero no había dinero para nada, entonces al final, pues claro, había que montar una base de datos y al final, pues bueno, montamos a través de Zotero, un gestor bibliográfico gratuito y de software libre,
y con el que siguen trabajando y quedó algo muy, muy llamativo que luego tuvo una interfaz de consulta muy interesante y hicimos un proyecto muy, muy interesante, ¿no? Desde 2000, después de Francisco Ayala, al final yo termino ya entrando en el Observatorio de la Infancia en Andalucía, que es una empresa, formó parte de la Escuela Andaluza de Salud Pública y ahora mismo estamos formando parte de la Agencia de Servicios Sociales y de la Dependencia de Andalucía. Ahí ejerzo de gestor del conocimiento, pero siempre copando también espacios, como os digo, que creo que son espacios que debemos de ocupar los profesionales de la documentación, ¿no? Y en mi caso, pues, por ejemplo, imparto docencia en másteres de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en cursos públicos, todos relacionados pues con competencias digitales, competencias informacionales, alfabetización informacional, alfabetización mediática, educación en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales para menores de edad. Pues bueno, todo lo que viene siendo ese marco genérico de competencias digitales, ¿no? Y ahí vengo también posicionándome al mismo tiempo en el área de la investigación y de la consultoría en todo lo relacionado con redes sociales y comunicación 2.0 en ámbito sanitario. ¿Vale? Ahí también voy entrando y todo eso voy entrando pues conforme voy creciendo a nivel profesional. La inquietud es fundamental en nuestra profesión. El posicionarse en lo que nos gusta es vital y el no quedarse parado, porque al quedarnos parados es perder la comba y perder la comba en nuestra profesión es quedarte atrás, ¿no? Otro de los temas para mí muy, muy importante a nivel laboral es el networking, o sea, la relación entre los profesionales, ¿vale? Ahí José Alberto seguramente tendrá mucho más que decir que yo, pero en mi caso, por ejemplo, pues yo vengo formando parte de un equipo de documentalistas, bibliotecarios, archiveros que fundamos en 2010, bibliotecarios, que fijaros que llevamos 11 años en un blog colaborativo de publicación casi que semanal, 2, 3 posts, relacionados con el mundo del ámbito de la información en general. Eso a mí a nivel profesional me mantiene activo porque me mantiene aprendiendo y escribiendo, ¿vale? Porque escribir es una forma de aprender en el fondo. Y luego también me permite tener relación y conexiones con otros profesionales, con lo cual me permite que se abran puertas de colaboraciones, de posibles trabajos, en fin. Que eso es muy importante que lo tengáis en presente. En mi caso, también formo parte desde hace ya bastantes años del grupo de moderación de la lista de distribución IWTEL, con Tomás Vallet, con Julio Alonso Arévalo de la Universidad de Salamanca y con Isabel Olea de León, ¿no? Pues todo eso creo que son cuestiones que tendríamos o que como profesionales tenéis que manejaros, ¿no? Y ya por último, sí que me gustaría, que no sé cómo voy de tiempo, pero creo que he sido bastante rápido. Luego, si queréis, me preguntáis lo que os haga falta, ¿vale? Ya por último, sí os digo bueno, que hay nichos de mercados que yo voy viendo, en los que yo llevo ya tiempo trabajando en algunos, pero bueno, que creo que el mercado demanda y hace falta, pues porque, bueno, los que trabajamos ahora mismo con ello tenemos a muchas personas a las que le tenemos que decir que no podemos aceptarlo, pues porque no tenemos más tiempo para ello, ¿no? Y estamos hablando de que, bueno, junto con otra compañera, a finales de 2011, ya veníamos haciéndolo de antes a nivel privado también, nosotros montamos un proyecto documental que le llamamos Investiga Gestores y que viene un poco a dar soporte a los docentes, a los profesores y profesoras universitarios, investigadores e investigadoras de centros de investigación, en todo lo relacionado con la gestión de la investigación, sesenios de investigación, acreditaciones a cuerpos docentes, sesenios de transferencia. Ese es un ámbito de la evaluación científica en el que ahora mismo hay mucha cabida, ¿vale? Hay mucha cabida, hay mucho trabajo, pero hay muy pocas personas que están entrando en especializarse en esa parte, ¿no? Todo el mundo todo el tema de la bibliometría, evaluación de la ciencia, toda esa parte es una parte por explorar y una buena salida profesional. Muchos profesores contactan con nosotros porque la verdad es que no tienen casi que ni idea, ¿no?, de todos esos mecanismos de evaluación. Otros tanto directamente porque compran tiempo, porque no tienen tiempo para dedicarse a eso y prefieren contratar un servicio externo. Ahí hay mucho trabajo, ¿vale? Ahí hay mucho trabajo y yo os animaría a que transitarais ese camino. Y luego, por otro lado, os lo digo también por experiencia, todo el tema de analítica web,
de posicionamiento, de SEO y demás, son temas que ahora mismo también a nivel más privado están en auge y desde luego si no lo copamos nosotros como documentalistas lo van a copar otras personas y de hecho así está sucediendo, ¿no? Ya no hablamos de community manager, que eso ya parece que está un poquito más instaurado, pero esa otra área, ¿no?, de analítica y demás, creo que también podría ser una buena salida que hay que trabajarla y hay que posicionarse. Yo creo que por mi parte, si os parece bien, he contado varias cosillas. Creo que habéis visto que las posibilidades son muchas, la trayectoria profesional que tenemos puede ser variada y lo importante para mí siempre es la inquietud, el mantenerte como un profesional vivo y actualizado y el saber posicionarte, pero lógicamente desde el aprendizaje y desde la profesionalidad. Así que por mi parte os cedo la palabra al siguiente. Y bueno, yo os puedo hablar casi de la parte más social de estudiar biblioteconomía y documentación, que es trabajar en una biblioteca municipal. Perdona, pero es que no he podido encerrarla. Bueno, yo me diplomé, terminé la carrera en 2006 con muchísima ilusión y muy convencida de lo que quería estudiar. Y yo tenía clarísimo que desde el minuto cero quería dedicarme a trabajar en una biblioteca pública. Yo era muy usuaria de las bibliotecas públicas desde pequeña. En mi colegio había biblioteca y siempre era un sitio que me transmitía mucha paz, que me gustaba mucho el contacto con la gente y bueno, que aunque creáis que no, las bibliotecas públicas se utilizan mucho, tienen mucho público, aunque creo que no se tratan del todo bien por parte de administraciones, pero bueno, ese es otro tema. Terminé en 2006 y tenía dos opciones, o seguir con la licenciatura o probar a prepararme a posiciones y, bueno, pues empezar a buscar convocatorias que me interesaran, de categorías, de ayuntamientos, de juntas que me pudieran interesar y decidí apostar por la oposición. Es un camino, bueno, no es fácil, me imagino que todos lo sabéis, se hace a veces largo, pero bueno, lo importante es seguir con una rutina como cuando uno estudia, pues estudia la facultad, estudia un grado y demás, y me puse a ello. Mientras tanto me llamaron de Vara, Servicio de Teledocumentación, que si no lo conocéis, que me imagino que sí, aunque ya no tiene aquí sede en Granada, era una empresa, bueno, y es una empresa bastante importante, es cantera de casi todos los que hemos pasado de mi generación anteriores y quizá posteriores de biblioteconomía y aprendes mucho de una parte muy concreta de esta carrera, que es la catalogación, aprendes a utilizar sistemas de gestión bibliotecaria que luego te vienen muy bien para según qué trabajo. Y nada, yo estuve casi 2 años mientras estudiaba también. Y nada, la oportunidad me llegó después de 3 intentos y de 3 oposiciones aprobadas enteras y entré en el Ayuntamiento de Granada. Tuve también suerte porque cuadró mi final de carrera y mi tiempo de oposición con el hecho de que abrieran una biblioteca pública nueva en Granada, que es la Francisco Ayala, que es donde estoy actualmente. Y bueno, pues cuando entré empecé a formar parte de un grupo que creó todo el fondo, catalogó y preparó todo el fondo de la biblioteca, que empezó siendo de unos 18 o 20 mil volúmenes y ahora vamos por casi 40.000. Y empezar una biblioteca pública desde cero pues es muy emocionante, ¿no? Porque bueno, creas una comunidad desde el principio y ves cómo la gente se interesa, cómo gente que a lo mejor no había pisado nunca una biblioteca viene. Y ya os digo, es una labor social muy bonita, porque se crea una comunidad, ver a los niños aprender a utilizar materiales. Nosotros tenemos muchísimas actividades que hacemos, aunque ahora llevamos un año haciéndolas de una manera especial como todos. Y bueno, pues tenemos clubes de lectura, tenemos presentaciones de libros, hemos hecho talleres, en
En las fiestas de los barrios también colaboramos mucho. Y bueno, pues eso, que lo importante es que se crea una comunidad muy bonita, es un trabajo muy enriquecedor, aunque bueno, pues se pierde un poco el trabajo de investigación y el trabajo de profesionales del sector, como sois vosotros dos, los compañeros que tengo hoy en la mesa redonda. Pero bueno, a mí me parece una parte muy bonita de esta carrera. Y aunque con el tema de las nuevas tecnologías y demás, todavía nos quedamos un poco atrás porque dependemos de presupuestos de administraciones y ya sabemos que la cultura siempre es el primer sitio donde se recorta y el último en el que se vuelve a invertir. Pero bueno, también tiene una parte de aprender a utilizar los pocos recursos que se tienen y de seguir aún así prestando un servicio a la comunidad a la que pertenecemos. Y bueno, pues formamos pequeños usuarios que luego pues serán, quiero pensar, grandes personas. No sé, me gusta mucho la parte, creo que mi trabajo tiene una parte muy romántica, muy social y me gusta pensar que hacemos una labor muy bonita. Y no sé qué más deciros. Bueno, el tema de la parte de comunicación que hay ahora en la facultad, yo no la viví, y audiovisuales, porque cuando yo terminé, si no recuerdo mal, creo que estaba el primero o el segundo curso empezando. Y es una parte que desconozco, que reconozco que me he quedado un poco antigua en ese sentido y que me gustaría ahondar más en ella. Y nada, que busquéis, sobre todo yo lo que quiero deciros es que busquéis dentro de las distintas ramas a las que os podéis dedicar dentro de la facultad y dentro de los estudios que hacemos nosotros, que apostéis por lo que más os guste. Porque si os formáis en lo que de verdad os gusta y es a lo que pretendéis dedicaros, pues no va a ser nunca un trabajo, sino que va a ser bueno, una manera de enriqueceros y de formaros como personas y que para dedicaros a una parte que no os guste o a un trabajo que no tenga nada que ver con lo que os hayáis formado, pues siempre hay tiempo. Y que apostéis por ello y que hay grandes profesionales en la facultad como Benjamín, que fue profesor mío, que seguro que os ayuda mucho en las decisiones que queráis tomar. Y no sé qué más puedo contar. Yo, pues bueno, me puedo definir como documentalista técnico de SIVA2. Estoy en una asistencia técnica en la biblioteca y centro de documentación de la CNMC. Entonces yo llegó el momento, como pongo aquí, en el que salgo del instituto y yo la verdad que quería hacer biología. Porque siempre me ha gustado mucho lo que es la ciencia, las ciencias naturales. Siempre he ido, digamos, por la parte científica. Pregunté, fui a ver qué posibilidades tenía y, bueno, terminé apuntándome en biblioteconomía y documentación y empecé una carrera que tenía muchísimas cosas que yo no sabía que existía como carrera. Y empecé y terminé diplomándome en 2001, licenciándome en 2003 y más adelante pues haciendo miles de cursos para ir formándome, para ir mejorando y actualizándome y luego hice, como veremos ahora, el máster, que este siempre me ha encantado. Yo no sé si hay uno similar en la Universidad de Granada o yo sé que hay uno de investigación, si sigue todavía vigente, pero todos los contenidos que tenían este máster siempre me han gustado y también tuve un pequeño periodo en la UPV, ¿vale? Como becario Séneca, no me fui de Erasmus, porque no quería irme a Holanda, era la opción que tenía, así que nada, pues me fui más adelante a la UPV y la verdad que buena experiencia el cambiar de ciudad, en conocer gente, conocer otro ambiente, otra forma de hacer las cosas, siempre para crecimiento personal y profesional, viajar, conocer gente y contactar con otras sensibilidades es buenísimo. Y luego, claro, este hueco que hay aquí entre 2003 y 2015, naturalmente lo rellené de cursos y demás, pero siempre hay que seguir formándose. Siempre que uno pueda hay que seguir formándose porque si no te quedas anquilosado.
Bueno, yo recomendar a todos que cuando uno termina la carrera, pues uno se plantea en qué hacer lo siguiente, si vas al doctorado, si no vas, si te buscas trabajo, si no te buscas trabajo. Yo me pensé lo del doctorado, pero luego, pues bueno, por circunstancias dije, no, yo quiero salir a trabajar y bueno, pues naturalmente, intentando buscar cosas por todos lados, pues el año por ahí de paro parece que nadie te lo quita, pero al final y al cabo no puedes parar. Y empecé a echar becas de formación. Y esto es importante que en el currículum, que vayáis diciendo por ahí que no sois becarios, no pongáis beca de no, no, jamás. Vosotros sois trabajadores, incluso esta información, porque algo de trabajo estáis haciendo. De hecho, en los trabajos siempre se aprende, pues más en una beca de formación o de investigación o de lo que sea. No sois becarios, sois trabajadores y vais a trabajar también a aprender. Sobre todo, claro, en beca de formación a aprender, pero vais a trabajar. Y yo siempre he destacado pues las becas donde más, en mi currículum, donde más me ha servido. ¿Vale? Por encima de otras prácticas y tal, que bueno, que todavía eres estudiante o acabas de salir y que todavía no tienes un manejo profesional, digamos, pues muy suelto, ¿no? Y como digo, pues de todo se aprende, de las buenas y de las malas becas. Esto es una cosa que yo siempre recomiendo a todo el mundo, ¿vale? Que no pare de formarse, ¿vale? Y que también practique el activismo profesional que llamo yo y social. Que haga cursos de especialización, que se especialice o se superespecialice. ¿Qué pasa con esto? Pues que en su día decían, hay que ser multidisciplinar, leches en vinagre. No, ¿por qué? Porque al final intenta estudiar de todo y no te especializas en nada y a lo mejor pues no puedes meterte en el nicho o en el sitio que puedes descubrir. No paréis de aprender idiomas, sobre todo en algunas oposiciones pueden pedirte algún idioma, desde luego, las de facultativo superior, por ejemplo, del ministerio. Y el asociacionismo es bastante importante porque llega un momento en el que también hay que, yo lo veo así, hay que luchar por lo que es nuestro. Yo monté, yo me junté al movimiento que hubo en Madrid para la creación de un colegio profesional de archivero, bibliotecario y documentalista de Madrid, que terminó alguna gente yéndose y otros formando lo que es esta asociación, la asociación ABDM, de la que yo fui socio fundador, y aquí llevamos desde 2012 trabajando para que se reconozca la profesión, que a veces estamos, pues bueno, ya sabéis, muy escondidos, para que se nos tenga en cuenta en oposiciones, para que se persiga las ofertas de empleo pues muy indignantes, que las hay a porrillo. Cosas como que le comentaba a Carlos, no sé si lo yo, sí, cosas como lo que comentaba Carlos. En un pueblo perdido de la sierra, de no sé qué sitio, querían a un bibliotecario y además el director de orquesta. Cuando ves eso, dices, ¿qué diablos? Porque parece ser que el único que tiene inquietud cultural es el director de orquesta. Pero bueno, también lo ves a veces en el ámbito privado. En el ámbito privado yo he llegado a ver un tipo que parece que tiene que tener ingeniería de camino y biblioteconomía para gestionar los planos de una obra durante un mes. ¿Y quién encuentra? Eso es que no puede ser, ¿sabes? Hay que tener actitud proactiva, buscar oportunidades de trabajo, formación, hacer un networking. Esto es buenísimo. Los contactos profesionales nos pueden ayudar a abrir muchísimas puertas, a aprender muchísimas cosas y a tener experiencias profesionales y personales con otra gente que nunca sabe, bueno, lo que te va a deparar el futuro, si te va a hacer falta o no, o si puedes algún día, pues, emprender algún proyecto con alguien, ¿no? Y bueno, yo pongo esto de practicar algún deporte porque todo, bueno, todo influye un poco. Hay que también saber desconectar fuera del ámbito profesional, que no sea solo irse por ahí a tomarse algo, ¿no? Practicar deporte también te ayuda a la sensación de unidad, de grupo, a la pertenencia, que a veces le falta, yo creo que a veces le falta a nuestra profesión, pertenencia grupal, pertenencia gremial. Yo creo que si nos estuviéramos más unidos y pidiéramos, por ejemplo, que requirieran el grado de información y documentación para las oposiciones o que, bueno, que lo tuvieran mucho más en cuenta, incluso en concursos de oposiciones por encima de otros grados, pues fomentaríamos que la gente se apuntara y fomentaríamos más bien una relación
de camaradería profesional, de gremio, que creo que viene bien, ¿vale? Me he preguntado los pros y contras que puede tener el sector privado, el sector público. Pues claro, desde mi punto de vista, alcanzar un puesto cuesta, pero hay que moverse mucho, que es lo que he hecho yo. ¿Qué pasa? Sí, bueno, las condiciones que tiene pues naturalmente el sector público pues son muchísimo mejores. De hecho, claro, yo también he intentado más de una vez meterme en el sector público. De hecho, estoy en alguna lista de funcionarios interinos, bueno, una lista de reserva. En la Universidad Pablo de la Vide estoy el tercero, por ejemplo, de ayudante de biblioteca. Pero bueno, al final hay salida. Al final hay formas de sobrevivir que no sean, y de vivir y de conseguir buenos puestos y buenos proyectos que no sean necesariamente tener que ir a oposiciones. Pero bueno, esto es cuestión ya también de planteárselo, ¿no? Y que sepáis que es que hay muchísimas salidas aparte de aquella, ¿no? Esto es una de las cosas que yo siempre he tenido en cuenta, ¿vale? A la hora de buscar un trabajo. Y son máximas que me han acompañado, que creo que le viene bien a todo el mundo que lo sepa. Hay que buscar un trabajo que nos guste, y esto me encanta. Sobre todo, si vas a pasar 8 horas haciendo algo que no te gusta, hay que pensárselo bien, ¿eh? Hay que tener otra motivación. El trabajo tiene que dar para vivir, gracias a Dios, da para vivir. Te puede encantar el trabajo, pero si luego no te da ni para pagar el alquiler, pues hay que planteársela de otra manera. No puede ser. O buscarse otro trabajo, desde luego. Y el trabajo nos tiene que realizar. La satisfacción que me da a mí responder a las cuestiones y a las preguntas y a las dudas de los usuarios, para mí, es de lo mejor que hay en nuestro trabajo. Nuestro trabajo está para ayudar a los técnicos, en este caso. Mi público objetivo son los técnicos de la comisión, porque no tengo más. Pero si no es porque nosotros hacemos nuestro trabajo, ellos no pueden hacer el suyo. Y que ellos, pues, al final, te den una gratificación, porque a veces dicen gracias por el esfuerzo, que rápido ha sido, he encontrado lo que quería, pues es lo que nos tiene que llevar a nosotros a seguir día tras día y a seguir con nuestro trabajo adelante. Y bueno, aquí tenéis uno de los efectos que en cierto modo explica también la propia carrera de David en lo que se refiere al papel de los bibliotecarios con respecto a las universidades. La gran jornada de diplomados en biblioteconomía de los años 80 y 90 acabó trabajando fundamentalmente los que se dedicaron al mundo de la biblioteca universitaria. El hecho de que no se desarrollaran en todas las leyes bibliotecarias la obligación de titulados en todos los niveles de las bibliotecas públicas, pues ha hecho que en las ciudades sí que haya bibliotecarios, en algunos de los pueblos más importantes también, pero en el resto del sistema se ha atendido de una manera, podemos decir que no completamente profesionalizada, ¿no? Yo creo que ahí nos queda mucho, perdona, yo creo que ahí nos queda mucho que conseguir todavía, porque sí. Por eso mismo, porque hay muchas bibliotecas que llevan, pues, auxiliares de bibliotecas que lo hacen con toda su buena intención, pero quizá no tengan la formación suficiente para sacarle el máximo partido a una biblioteca municipal. Y luego yo hice las prácticas en una biblioteca escolar que solicité hacer en el instituto en el que yo estudié, y la verdad es que era una pena, porque, bueno, porque se llevaron siempre con la buena voluntad de los profesores que se querían hacer cargo de ella, pero no tenían conocimiento. Y cuando se iba un profesor que la había llevado, volvía otro y rehacía, y en fin, que ahí sí que nos queda mucho por luchar y por conseguir. Si ponemos también a la biblioteca y al profesional como en el centro del sistema educativo o parte del sistema educativo, del mismo modo que hay un profesional de educación especial en un aula TEA, ¿vale? Para los niños que tienen autismo, como es el caso del mío, como los que tienen problemas de logopedia, el síndrome de Down, etcétera. ¿Por qué no poner también un profesional en la biblioteca escolar para que los niños interactúen, sepan, se alfabeticen informacionalmente, sepan discriminar las cosas, no vayan directamente a la primera fuente que encuentren y sepan trabajar con lo que encuentran en internet, pero también con lo que hay escrito en libros, en manuales, etcétera. Yo creo que eso sería un punto de inflexión muy importante para que los niños, pues bueno, si alguno tuviera alguna inquietud en biblioteca o centro de documentación o archivos, pues ya desde entonces se fuera formando y se fuera dirigiendo. Y
también, bueno, en lo que es bachillerato y demás, y también en FP, claro, naturalmente. Y estoy muy de acuerdo con José Alberto en lo de las bibliotecas escolares. Yo, por ejemplo, he tenido los dos ejemplos en mi formación. Yo cuando estaba en primaria en EGB, que fue lo que yo hice, mi colegio tenía una biblioteca escolar maravillosa y teníamos tanto cuentos como libros de información adaptados a las edades que teníamos, y nosotros íbamos todas las semanas y elegías el libro que querías llevarte y tenías un tiempo de préstamo y demás. O sea, la relación que tuve en el colegio con la biblioteca escolar era muy buena. Pero luego llegó el instituto y en el instituto es verdad que las bibliotecas eran meras salas de castigo. No abrían por las tardes, aunque los institutos tuvieran clase de tarde, no se abrían. Y de hecho las bibliotecas no estaban abiertas a que cualquier alumno en cualquier momento del día pudiera ir. Normalmente estaba cerrada y o la abrían para que cumplieras tu castigo o tenías que buscar al responsable de turno para entrar a la biblioteca e intentar buscar algo que sabías que no ibas a encontrar, pues porque no tienen recursos o no les interesaba llevar una biblioteca en condiciones. Y eso también ha hecho mucho daño, porque los niños se quedan con esa sensación de que las bibliotecas son salas de castigo. Y entonces, luego también está el tema de obligar a los niños a leer cuando son pequeños. Y obligarlos a leer clásicos, pero bueno, ahí ya podría meterme en un berenjenal muy largo. Nosotros en las bibliotecas de barrio de Granada, ya te digo, dentro de que nosotros tenemos muchas limitaciones y luego nos queda mucho por aprender de provincias de ciudades como Córdoba, por ejemplo, que funciona genial, pero al final es el dinero que un ayuntamiento invierta en sus bibliotecas. Entonces, pero bueno, dentro de eso nosotros llevamos un programa de animación a la lectura desde hace más de 20 años con todos los colegios y todos los institutos de cada barrio en el que está cada biblioteca. Hemos conseguido que se abran en estos 10 últimos años 2 bibliotecas más, que aunque son muy pequeñas, forman parte de otros 2 barrios más que no las tenían. Y entonces, pues tenemos un programa de animación a la lectura con niños desde primaria hasta bachillerato. De bachillerato vienen menos, pero bueno. Y nada, intentamos pues eso, meterle el gusto por la lectura a los niños, que hagan visitar a la biblioteca, que se le hagan actividades de dinamización, que ellos colaboren también y se intenta, dentro de nuestras limitaciones, hacer todo lo posible por eso. Pero queda muchísimo por hacer y muchísimo por invertir, desde luego. Ahí, mira, educación es un muro muy complicado de entrar, pero desde todos los ámbitos, ¿eh? O sea, porque nosotros, por ejemplo, desde los observatorios de la infancia, que es donde yo trabajo, a veces vamos a intentar poner en marcha proyectos de diversa índole con la educación y el primer muro es la propia consejería de educación. Parece que entre consejerías luego no hay feeling, ¿no? Pero yo creo que antes tú has dado la clave y creo que ahí la facultad y en relación y en concreto los estudios de documentación a nivel nacional no deberían de perder la oportunidad. Y es en esa noticia que hemos recibido hace muy poco, de una vez aprobada la ley CELAC, cuál es el siguiente paso que quieren llevar a cabo el gobierno, ¿no? Y que quiere llevar a cabo el tema de sustituir el currículum y hacer hincapié en otras temáticas más transversales, ¿no? En esas temáticas más transversales, lógicamente, tienen que estar todas las temáticas relacionadas con el mundo de la alfabetización informacional y mediática. Esos puestos deben estar copados por personas capacitadas para ello, y creo que los titulados en documentación o en el grado actualmente son las personas más indicadas, quizás, entrando ahí en pelea posiblemente con el mundo del periodismo, que siempre lo hemos estado y lo estaremos. Y de ahí, claramente, yo creo que van a salir muy posiblemente vocaciones hacia el mundo de las bibliotecas y de los profesionales de la información y la comunicación. Y luego, por otro lado, aparte de todo eso, yo creo que tenemos una labor importante que hacer en el mundo académico, en primaria y secundaria, en las escuelas de padres. Porque al final muchas vocaciones de niños, de niñas o de adolescentes vienen un poco por cuestiones también familiares, ¿no? Y entrar en escuelas de padres y hablar de X profesiones, competencias y demás, también puede despertar vocaciones en chavales y chavalas.